Fabiola, yo quiero que me hables de tu pasión por la música y el cuatro. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo te diste cuenta de que la música, entre otras pasiones que tendrás, es sin duda una de tus grandes pasiones y en particular el cuatro puertorriqueño? Pues comencé a tocar el cuatro a la edad de 6 años. Mi papá tocaba cuatro y mi mamá tocaba muchos instrumentos de percusión. Y en mi familia siempre me han inculcado amor por nuestra música típica. Así que recuerdo desde que era bien pequeña ir a casa de mi bisabuela en Comerío, donde se celebraban promesas de reyes. Y tener músicos de todas partes de Puerto Rico tocando música jíbara, tocando aguinaldos de promesa, pues obviamente va inculcando en mí esta curiosidad por lo que es la música típica. Y como había un cuatro en casa, porque papi lo tocaba, pues yo un día lo encontré en el closet y empecé a tratar de sacarle música. Y mi papá dice, bueno, vamos a ponerte en clases a ver qué tal. Y ahora pues he seguido tocando todos estos años Sí, pero y saltate un montón. Espérate un segundo, Fabiola. Pregunta, ¿alguien más en tu casa, además de tu papá, tocaba cuatro? no, solamente mi papá. Ok, Y él ok, tocaba antes de yo haber nacido. Ya después que yo nací, él no cogía más clases ni nada, pero no el cuatro siguió. estaba en casa. Ujú, Ok, eso es importante, ¿verdad? exacto. Si no hay Eh, cuatro, pues es difícil. así es, Muy así bien. es. Y entonces te dio curiosidad, bueno, vivías la música a nivel familiar, eso es magnífico, ¿verdad? Había una tradición, digamos, lo mamaste ahí desde muy pequeñita y te llamó la atención, ¿no te aburrían esos encuentros, esas promesas de reyes? ¿Te No, me gustaban? encantaba porque era una forma de conectar con la familia a otro nivel. Todo el mundo en mi familia, nadie es músico profesional, pero todo el mundo toca un instrumento. Y siempre eran esos encuentros con la familia extendida de mis primas segundas, primos terceros, que solamente nos veíamos en la época navideña y conectábamos a través de los aguinaldos y la música de promesa. Así que para mí era súper importante siempre llevar mi cuatro porque podía llevar esa alegría a la familia en estos encuentros. ¿Y se te dio fácil la ejecución del instrumento? Yo pienso que sí, porque creo que al empezar tan joven ayuda mucho, porque el cerebro de uno está absorbiendo todo como una esponja. Ya. Y practicaba mucho. Mi papá se sentaba conmigo todos los días a practicar. ¿Cómo se Y llama tu ahora papá? mi papá se llama José Méndez ¿Y y tu se lo mamá? agradezco, Migdalia Quiñones, mi mamá. Y se lo agradezco mucho porque cuando uno es niño, pues a veces uno no necesariamente entiende la importancia de la disciplina. Y a veces yo lo que quería era jugar con mis amiguitos, y irme a correr bicicleta y hacer lo otro. Pero mi papá siempre me enseñó que todos los días había que sacar por lo menos 45 minutos para practicar. Y él se sentaba conmigo y practicábamos y cuando terminaba, ok, ahora te puedes ir a jugar. Y fue bien importante porque pude mantener esa disciplina, aprenderlo desde bien joven y ahora a la edad que tengo, pues mantengo esa disciplina de la práctica, la rutina. ¿Y ahora cuántas Del horas instrumento. practicas normalmente, Fabiola? Pues Yo sé que depende, ¿verdad? Si tienes sí, eventos, qué sé yo. depende, pero yo diría por lo menos 1 hora al día, pero Bien. siempre estoy con el 4 encima, o sea, la práctica, pues 1 hora, pero siempre estoy tocando, o sea, si estoy Mm, haciendo un concierto o compartiendo con mi familia música, o sea, siempre estoy tocando porque vivo de esto. muy bien. Entonces, volvamos al tema de tu formación. Y todo esto se daba en Caguas, de donde eres una orgullosa cagüeña. Sí, nací en Caguas, pero cuando empecé a tocar el cuatro, yo vivía en Vega Alta, así que mi primera escuela de cuatro fue el Hogar del Cuatro puertorriqueño en Manatí, con mi maestro Héctor Rivera, él fue mi primer Ah, maestro, Héctor, claro, yo que conozco es a Héctor. artesano también. Claro. Así que ese fue mi primer maestro. Luego Ah, de muy bien. eso, nos regresamos al área de Caguas y vivimos en Gurabo, y ahí mis papás me apuntan a coger clases en la rondalla de Humacao con Jorge Muy bien. Camacho. Y Que estuve en la son los que rondalla van de a Vieques Humacao. de vez en cuando. Sí, y a La toda la rondalla. isla, y a toda la Y a isla, toda la la isla. rondalla de Sí, niños pero de yo Humacao. conozco lo de Vieques porque iban allá a Radio Vieques, al Sí, Fortín, al Fuerte sí. Conde de Mirasol. ¿Tú llegaste a ir a alguno de esos No, conciertos?
Javieques no recuerdo que haya ido con la rondalla, Ok, pero sí tuvimos muchísimas presentaciones por la isla y ahí con la rondalla fueron mis primeras experiencias como ejecutante frente a un público. muy bien. Se sentía bien cómodo porque obviamente no era yo sola, estaba con el grupo, la rondalla, todos los demás niños y niñas que tocaban el cuatro. Pero fue bien importante porque Camacho siempre nos decía que teníamos que mirar al frente, que teníamos que sonreír, y como que empecé a desarrollar ese dominio escénico, por así decirlo, mientras estuve en la rondalla. Luego de la rondalla, ya cuando llegó a eso de mis 10 años, me apuntan entonces en la Escuela Libre de Música de Caguas. Ah, muy Y bien. ahí estuve Es que es desde una escuela de 10 lujo, el años, edificio es bello, así es. todo, ¿verdad? Desde mis 10 años estuve hasta que me gradué de la escuela superior, y ahí estudié con muchísimos maestros, entre ellos Eric Millán, Raúl Rodríguez, Xavier Cartagena, Aponte, muchos maestros de diferentes clases. Entonces ahí fue que empecé también a leer música más formalmente, porque en la rondalla te enseñan a leer, pero utilizan más el sistema de colores con los puntitos en el 4 para uno empezarse a familiarizar el pentagrama con el instrumento. Pero ya en la libre, entonces empecé a coger clases de solfeo, de teoría musical, composición, arreglo, así que empiezo a desarrollarme un poco más en la parte más teórica de la Muy bien. música. Y una Eh, pregunta, pero a ti que siga. ¿Y claro. en las otras clases, era buena también? Yo me En imagino las que sí. clases académicas, Sí, sí, pues siempre fui una estudiante, como por ahí dicen, bien nerd. una estofona, Una decíamos nosotros. estofona, exactamente. Tenía muy buenas notas y incluso yo desde que estaba en escuela intermedia ya yo sabía que yo quería dedicarme a la música y que quería vivir del arte. Eh, y recuerdo que tenía muchos maestros en la escuela regular, eh, que, que no les gustaba la idea de que yo fuera a estudiar música, porque decían, pero tú eres tan inteligente. Y Claro, entonces yo me puede ser sentía como tan abogada, insultada, doctora, yo me sentía tan insultada claro. porque yo decía, wow, o sea, quiere decir que estudiar música es para personas que no son inteligentes, o sea, o que, ¿verdad? Sacar buenas notas significa que tú tienes que estudiar ciertas profesiones. Y recuerdo que siempre entraba en argumentos con algunos de mis maestros sobre estos temas, pero mis papás siempre, siempre me apoyaron. Y desde que yo dije, yo quiero estudiar música y quiero ser músico, ellos estuvieron apoyando esa decisión y todavía me apoyan todos los conciertos, todas las cosas que hago, siempre están ahí mi familia apoyándome. Excelente. Bueno, y vamos a hablar de eso, de tus trabajos discográficos, porque empezaste muy jovencita, tienes 3 discos, ¿verdad? Así es. Mi primer disco se titula Herencia Criolla y fue lanzado en el año 2009. Ese Que tú tenías disco, cuántos años, yo Fabiola. tenía 12 años, Muy 12 bien. añitos. Entonces, ese disco plasma mucho más lo que es obviamente mi crecimiento hasta ese momento y música compuesta por puertorriqueños, música de 4 puertorriqueños. En ese disco hay danzas, hay guarachas, hay pasillos, hay 6 y hay composiciones originales de mis maestros de la Libre de Música en ese momento. Así que ese disco, ¿verdad? Fue como ese disco de niña que amaba la música, que ama la música, que estaba apasionadísima por el 4 y que quise plasmar en ese momento pues mi trayectoria. Luego de ese disco, 10 años después, en el 2019, lanzo Al otro lado del charco, que ya es un disco, lo considero más profesional, ¿no? Porque ya en ese año ya me había graduado de la universidad, donde estudié música en ¿Qué Berklee College of universidad fue? Music, Exacto. en Que es Boston. una muy prestigiosa universidad. Además, Así es, eres la primera en graduarse como, ¿verdad? Con el 4 como instrumento solista. así es. Eso es muy importante y obviamente todos Honradísima. estamos súper orgullosos de eso, no solamente por ti, tu talento, sino porque amamos el instrumento de cuerdas. Bueno, tenemos varios, ¿verdad? Porque está el tiple también, Y pero la el 4 sobre bordonúa. todo, y la bordonúa sobresale el 4. También están los otros instrumentos nuestros, ¿verdad? Que son los panderos de plena, los barriles de bomba,
pero siempre se piensa y se habla del cuatro como el instrumento nacional, porque además tiene un potencial y me gustaría que me dijeras algo sobre eso. Yo creo el cuatro, me lo han dicho músicos de otros países, tiene un potencial extraordinario de convertirse en un instrumento a nivel mundial. ¿Qué piensas de eso? Definitivamente, incluso una de mis misiones es demostrar la versatilidad del cuatro. Yo creo que cualquier instrumento folclórico tiene el potencial de tocar cualquier estilo de música. En el caso del cuatro, pues es un instrumento que al tener el registro que tiene, ¿verdad? El cuatro tiene 5 cuerdas dobles, eh, y tiene una tesitura bastante amplia, desde notas graves hasta notas bastante agudas, pues lo hace un instrumento bien versátil, que por ejemplo yo puedo tocar música brasileña como si fuera un cavaquinho y Ujú. tocar en el registro agudo del 4, como puedo tocar acordes como si fuera una guitarra en el registro grave del 4 y cantar y acompañarme con acordes, como puedo hacerlo sonar como si fuera una mandolina, como puedo adaptarlo a música del Medio Oriente, por ejemplo. Así que yo creo que es un instrumento Y puedes súper añadir, versátil. por ejemplo, el laúd, puede muy bien, por ejemplo, Exactamente. en Cuba, que hay una enorme tradición de intérpretes del laúd, y Así el, es. incluso y el tres cubano. Y el 3 cubano, exacto. El He 4 hablado con puede músicos, bien puede, similar a ambos instrumentos, porque tiene el registro sí, del laúd agudo, que se usa mucho, el laúd se usa mucho en el repentismo, por ejemplo, y exactamente. entonces el 3 cubano, que se usa más en el son, y el 4 pues en el registro más grave, puedo entonces montunear como si fuera un 3 cubano, así que es súper, súper, súper versátil. Es un gran instrumento. Yo tenía una amiga que hablaba del piano, ¿verdad? Como porque ella era pianista, el instrumento más completo, ¿verdad? Sabemos que tiene un registro increíble el piano, Exacto. pero más sin embargo el cuatro puertorriqueño, y no es porque, o sea, se puede demostrar, es lo que tú dices, es cuestión de sacar la cantidad de notas que puede tocar en ponerlo en un pentagrama y compararlo con otros instrumentos y ver cómo, ¿verdad? Se pueden transitar por el repertorio de otros instrumentos dentro del cuatro. Exactamente. ¿Y qué tú crees que ha faltado para que se conozca más? Obviamente han pasado fenómenos, hay grandes, no podemos mencionarlos a todos, ni mucho menos, grandes amigos además que son, pero voy a mencionar algunos, por ejemplo, Edwin Colón, que ha llevado Ujú, el cuatro a Japón y a Canarias y a España, a otros países, Cristian Nieves, que ha ujú. hecho un trabajo extraordinario, ¿verdad? Tocando en canciones como Despacito, Ajá. o tu recuerdo, ¿verdad? Junto a Ricky Martin, La Mari, Tommy Torres, ese solo que él hace ahí, Ujú, espectacular. Así que ya hay, y bueno, y tocó en alguna pelea, fue el himno de Puerto Rico en cuatro, o sea que han circulado un poco, más sin embargo yo pienso que todavía hay mucho que hacer. Está el concierto de cuatro y Orquesta Sinfónica de Ernesto Cordero, que es ujú. magnífico, más sin embargo, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Cómo tú dices que esa es una de tus misiones? ¿Cómo tú piensas trabajar eso? Pues mira, yo pienso, Benjamín, que todos los cuatristas a través de la historia han tenido han hecho evolución, han hecho historia, por así decirlo, ¿no? Con el cuatro y han evolucionado el instrumento al próximo nivel. Y creo que esta generación estamos continuando ese legado de los maestros de cuatro desde Ladí, desde Mazo, mucho antes, todos los cuatristas que han pasado en la historia de Puerto Rico y hemos continuado ese legado. Yo creo que una de las diferencias más fundamentales de la generación más joven de cuatristas es que tenemos el acceso a la educación musical formal, que tal vez en los años de antes los cuatristas no la recibían. Los cuatristas de antes era mucho más en la calle, aprendiendo a tocar de oído y desempeñándote en esos ambientes. Ya ahora que en Puerto Rico pues tenemos las escuelas libres de música, tenemos el cuatro como un instrumento que se estudia en el conservatorio de música, que se puede hacer un bachillerato completo en el cuatro puertorriqueño. Todo esto pues Ahí nos tenemos ha que dado mencionar a herramientas. Orlando Laureano, ¿verdad? Nuestro Claro amigo que Orlando sí, el Laureano. trabajo que hace Orlando Laureano en el conservatorio, eh, pero que nos dan las herramientas entonces a nosotros los jóvenes para abrirnos mucho más, ver muchas más posibilidades musicales
estudiar otros estilos de música y entonces empezar a fusionar el cuatro dentro de esos espacios. Así que creo que esta generación está definitivamente llevando el cuatro al próximo nivel. Ayuda muchísimo también el acceso a tecnología que existe hoy en día, o sea que yo puedo hacer un video en YouTube y una persona del otro lado del mundo puede ver el video y decir, mira qué lindo ese instrumento, qué chévere, me gusta. Lo mismo con la radio, ¿sabes? Se puede escuchar la música de cualquier país, no importa donde tú estés, gracias a la tecnología. Y con esas herramientas, entonces nosotros vamos llevando el cuatro a otros estilos. En mi caso, fusionándolo con el jazz y con estilos de música Eso te quería afrocaribeña. preguntar. Háblame un poco, Fabiola, de cuáles son las, yo sé que son muchas y tengo la impresión de que eres insaciable en tus pasiones por la música y en tu capacidad para tu sensibilidad y tu interés en estudiar música del mundo, ¿verdad? Pero ¿cuáles dirías que son, si te pongo así una pregunta difícil, un poco tonta a veces, pero como de cinco músicas que te interesan particularmente, como para trabajarlas en tu repertorio y en tus discos? Pues siempre empiezo por la raíz de la música puertorriqueña en sus elementos. La música jíbara, la bomba puertorriqueña, la plena puertorriqueña, que yo diría que son como los tres géneros, ¿verdad? De esa raíz de nuestra historia en Puerto Rico. Y de ahí parto entonces la música del jazz en Estados Unidos, específicamente pensando no tanto en el ritmo del jazz, porque es muy amplio, sino más en la armonía y en los aspectos de improvisación que están envueltos en el jazz. Así que esos elementos de utilizar acordes que no son tan tradicionales, mezclándolo con improvisaciones, o sea, hacer canciones que tengan secciones de solos para no solo el cuatro, sino otros instrumentos, el bajo, la batería, el saxofón, y la música brasileña, Ok. definitivamente. Pero espérate, Gran influencia. te dije cinco. Ah, bueno, la música Mencionaste la puertorriqueña es música uno. puertorriqueña. Ese es uno, Ajá. ok. Es que ahí dije tres, pero no sabía si No, contaba. no, no, ese es uno, ese cuenta Uno, por uno. bueno, pues el jazz, la música Brasil. Brasil, Cuba, Ajá. eh, y bueno, yo diría un poquito de influencia de la música de España. eh, pero las otras cuatro tienen mucho más como la música del Y Caribe. de la música de España, ¿cuál? ¿Cuál es? Pues ahora Te mismo llaman la atención, digamos, ¿verdad? Porque eres una mujer muy joven, hay un con cantautor. una gran experiencia, pero, ajá, Hay un cuéntame, un cantautor, cantautor eso me interesa. español que se llama El Canca, El canca, eh, me encanta. que me gusta mucho y me influencia mucho a la hora de escribir letras, porque sus letras son como historias. Mira, mira, Fabiola, ahí la transmisión se interrumpió un poquito. Comiénzate con lo de que me gusta mucho el canca para poderlo usar. Me gusta mucho El Canca, que es un cantautor español, específicamente por cómo escribe letras, porque son historias. Así que influencia mucho mi forma de escribir letras. ¿Conoces a Marwan? No, Ah, pues tienes que conocerlo. sí, tengo que. Marwan, mira, el canca y Marwan para mí son dos de los grandes descubrimientos en medio de esta pandemia, de esta época. ¿Ok? Ujú. El canca, gracias a Giselle Solís, que grabó una de sus canciones, exquisita. Y tenemos que subirla a YouTube porque la hizo en Facebook Live, pero ya tú sabes que a veces se pierde eso. Eh, una versión magnífica. Y luego, entonces, Marwan es genial. Marwan, Genial. con U, Marwan con W. con W, M-A, Marwan. Marwan como suena, con W. Búscalo porque es Perfecto. un poeta tipo Benedetti, ¿ok? Que son canciones, son poemas, él es poeta. Ujú, Entonces son poemas que parece sencillo, pero sabemos que lo simple, como el disco de Brenda Hopkins Miranda, que titulado Simple, es su disco más complejo. ujú, Porque lo que parece simple, ¿verdad? Capullito Aleli parece simple. ujú, ¿Cuántas canciones como Capullito Aleli hay? ujú, Las grandes canciones son entre comillas simples, ¿verdad? exactamente. Los grandes atletas hacen parecer simple, o los grandes músicos.
lo que ellos hacen. Yo-Yo Ma, parece bien simple lo que él toca. Dale, tócalo como Yo-Yo Ma. Exactamente. O lo que haces tú, o lo que haces tú que parece bien simple hasta que uno coge el instrumento y trata de hacerlo y dice, espérate, no me sale igual. Ajá, así es. Entonces, Marwan tiene esa virtud también de comunicar. Y si tú estudias sus poemas, que ha musicalizado mucho, te das cuenta de que cada verso tiene una intención y un sentido. ¿Verdad? Es Ujú, la mejor tradición de un Mario Benedetti, así que te lo recomiendo mucho. Yo gracias. recién lo descubrí como me gusta, que es metiéndome con toda su obra y lo quiero dar a conocer aquí en Puerto Rico, pero bueno, ese es otro proyecto, te lo recomiendo. Pero qué bueno que te gusta el canca. Hay una producción bien interesante en España, eh, como el que menciona, el canca o Marwan, que ya lo vas a conocer y ya pronto me hablarás tú del canca y sabrás más que yo del canca. Perdón, del canca no, ya sabes más que yo, de Marwan, de Marwan. Gracias, gracias por la sugerencia. Entonces, sí, entonces mira, hablando de eso, colaboraciones, yo sé que has hecho muchas colaboraciones. Habla un poquito de algunas colaboraciones que has hecho y de otras que te gustaría hacer o tener, ¿verdad? Esa oportunidad. Claro que ¿Con sí. quiénes te gusta, con quiénes has tocado y con quiénes te gustaría tocar? He tenido el privilegio de tocar con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en varias ocasiones, una de las experiencias ¿Qué has más tocado? increíbles de mi vida. La primera vez que toqué con la Orquesta Sinfónica fue con la Rondalla de Humacao, en su concierto tradicional, Concierto de Reyes. Pero la primera vez que toqué como solista frente a la orquesta, toqué un concierto para cuatro y cuarteto de cuerdas del maestro Raúl Rodríguez, que era mi maestro en la Libre de Música de Caguas en ese momento. Así que esa fue la primera vez que me paré solita al ladito del maestro Roselín Pavón, frente a ese grupo de más de 80 músicos increíbles de este país. Y creo que tenía 12 años también esa primera vez que toqué como solista en el concierto de Reyes, que ellos siempre invitan a niños y jóvenes. Pero luego de eso he tenido la oportunidad de participar en varios eventos de Navidad. Uno de los más recientes, estuve tocando el 6x2, que es un arreglo de un 6 chorreado para cuatro y orquesta, y también acompañando a trovadores. Así que ha sido siempre un privilegio ser acompañada por nuestra orquesta sinfónica. También he tenido la oportunidad de tocar con Dani Rivera, con Victoria Sanabria, eh, abrir el concierto a Eddie Palmieri en un evento que hicimos en Boston hace unos años. ¿Con quién más? Con Pedro Capó. He tenido la oportunidad de tocar alguna de su música junto a él, acompañándolo con mi cuatro. Y así muchísimos, muchísimos más artistas. Pero en cuestión a con quién me gustaría tocar, eh, me encantaría tocar con Cani García, pensando en su rol como mujer, como cantautora puertorriqueña. Eh, Me encantaría tocar con Miguel Zenón, saxofonista de jazz de Puerto Rico, y me encantaría tocar también con algún artista dentro del género urbano. Me gusta mucho Residente, por sus letras y su mensaje siempre de lucha social. Así que también me gustaría que me acompañara, poder acompañar a Residente en algún momento de mi vida. Así que siempre mantengo las puertas abiertas para cualquier tipo de colaboración en cualquier género musical. Y bueno, pero hablábamos ahorita, bueno, hablábamos de otros países y de otras músicas. Y por ejemplo, de Brasil. ¿Has pensado en algún artista con quien te gustaría Pues mira, tocar? te cuento, Ujú, durante esta pandemia tuve el honor ujú. de recibir una clase del guitarrista de Rosa Pasos, Ujú. Marcus, no me acuerdo el apellido ahora, Excelente cantante ella, claro. pero No sí, lo conozco a él, pero ella es Rosa Pasos brillante. es increíble. Y entonces tuve la oportunidad de tener una clase así virtual por Zoom con él, con Marcus, ¿Toca y guitarra también? yo ¿Tú? sí, Mm, pero ok. hice la clase con el 4, Ah, muy bien. porque obviamente quería aplicar los conceptos rítmicos del acompañamiento de la guitarra en la samba y el bossa nova, aplicarlo al 4. Así que sí, Rosa Pasos sería, wow, un honor. Si Jobim todavía nos acompañara en esta tierra, yo hubiera dado lo que fuera por haber tocado y haber conocido o haber incluso visto a Jobim.
en vivo, Bueno, pero pero después está en bien, otra vida. hay muchos y muchas vivas y vivos Exacto, exquisitos. Por así ejemplo, mismo es. ¿conoces a María Gadú? No, no la Cantautora conozco. María Gadú. Bueno, te doy un la. María Gadú hizo bueno, una serie de conciertos acompañada de Caetano Veloso. Ave María. Imagínate, Caetano Wow. le dijo, yo voy a acompañarte por todo Brasil. Imagínate el nivel de María Gadú. Se llama Te va a encantar cuando la conozcas. Y yo creo, fíjate, que hay muchas posibilidades de colaboración. Lo que hay que hacer es hacer el trabajo, acercarse con propuestas Exactamente. interesantes, ¿verdad? Y además con humildad, pero también con convicción de Exacto. que se puede aportar, ¿verdad? También Eso es. otro que me acabo de acordar que es Ajá. uno de mis compositores favoritos brasileros, Djavan. Ah, ya van. Djavan, y también sería un honor Te gustaría con Yaván con también. Djavan, y de Cuba, Silvio Ajá. Rodríguez. Sí, vio. Y nadie más de Cuba, ya que estamos Eh, soñando. bueno, ya que estamos soñando, adoro la timba, Alain Ajá. Pérez, Pedrito Alain. Martínez, Alexander Abreu y Habana de Primera. Son muchos, son muchos, Sí, son muchos. Ahora muchos. seguimos soñando y yo, ay, Dios mío. No, pero ¿sabes qué? Porque es que estas son, ¿verdad? Son posibilidades que en muchos Ujú, casos son probabilidades. así Porque, es. por ejemplo, la música puertorriqueña es una música muy apreciada en el mundo, como tú bien sabes. Y tú eres una extraordinaria exponente de la música puertorriqueña. Y Ujú, además de nuestro instrumento nacional, uno de ellos, pero el, sí podemos decir, ¿verdad? Siempre me he cuidado de no subestimar lo que son los panderos, ¿verdad? ujú, O los barriles, pero el cuatro tiene, sí, yo me lo voy a atrever a decirle, tiene una versatilidad por ejemplo, que pasa con la guitarra, en términos de ujú, portabilidad, de que el cuatro lo mismo acompaña, que canta, o sea, que es solista, que como tú bien decías, puede sustituir un montón de instrumentos, ujú, de los conocidos, porque hay otros que igual vas a Corea y descubres la cora, por ejemplo, ujú. en música africana que se podría tocar perfectamente con el cuatro. Así es. Así que yo creo que no te vas a aburrir No, en esas no, exploraciones. uno no se aburre Espérate, hablamos de definitivamente. Cuba, de Brasil y de jazz. ¿Con quiénes? Bueno, dijiste Miguel Zenón, Miguel claro, que Zenón, excelente. ¿Qué otro jazzista? Y de algún jazzista que no sea puertorriqueño, ¿hay alguno con quien te gustaría tocar? sí, bueno, me encanta, bueno, ya pasó a otro plano, pero Chick Corea es Ah, una de las sí, influencias más grandes en mi vida, en mi música, y lo vi en muchas ocasiones, tuve el honor de verlo en vivo y hubiera sido brutal haber compartido con él, pero que tocar con él Christian McBride, que es un bajista de jazz, que wow, me encantaría en algún momento compartir con Christian McBride. Esperanza Spalding, me también encanta una Esperanza. gran inspiración para mí como mujer músico. Eh, Muy bien. Oye, hablando de eso, porque podríamos estar 2 horas hablando de los músicos, yo tengo muchas recomendaciones, vamos a hablar de eso después, pero evidentemente has hecho un trabajo muy extraordinario y tenemos que hablar eh, de eso con poetas, mujeres, ¿verdad? Obviamente, con mujeres, compositoras, que tienes una conciencia muy aguda y no solamente del trabajo que han hecho mujeres artistas, sino de tu misión en la difusión de esos trabajos. Y has estudiado mucho la literatura puertorriqueña, Mayra Santos. Háblame un poco de ese trabajo y por qué. Definitivamente, ahorita estábamos hablando de las producciones discográficas, mencioné Herencia Criolla, mencioné Al otro lado del charco y Afroriqueña, que fue lanzada en el 2021, y esta producción recoge
lo que es el sentir de orgullo por nuestra afrodescendencia en Puerto Rico. Y utilicé como musa para esta producción discográfica poesía de mujeres boricuas, que de alguna forma u otra exploran su identidad como afrodescendientes. Así que para mí utilizar la poesía es como un vehículo para llegar a letras con mucha profundidad. Estoy en el proceso de salirme de mi zona de confort y escribir mis propias letras, lo cual practico todos los días, pero al utilizar la poesía, pues me da esa herramienta de profundidad que busco en mi música. Así que hice como una investigación así más o menos sobre mujeres poetas puertorriqueñas y encontré muchísimas poetas puertorriqueñas que no todas son tan conocidas. Y esa era la idea de este proyecto, darle visibilidad al trabajo de muchas mujeres que a través de la historia han resaltado la belleza de la negritud en nuestra tierra. Así que escogí poemas de Ángela María Dávila, poemas de Mayra Santos Febres, poemas de Ana Teresa Toro, de Yara Alicia Rojas y de Carmen Colón Peyot. Para este disco solamente utilicé esas 5 poetas. Algunos poemas los musicalicé con la letra del poema siendo la letra de la canción y otras piezas son instrumentales, pero inspiradas en alguno de estos poemas en particular. Excelente, excelente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que puedas contar y quieras contar, de cuál sería tu próximo proyecto discográfico. Porque Bueno, conociéndote, lo poquito que te conozco, ya me imagino que tienes planificado qué vas a hacer en el próximo. todavía no tengo un plan concreto. Ahora mismo estoy trabajando en otro proyecto, un proyecto audiovisual que trabaja con la comunidad afrolatina en Boston. Así que ahora mismo mis energías están concentradas en ese proyecto para el cual también estoy componiendo música de estas historias que estoy recibiendo de todos estos individuos que han Háblame un poquito de vivido eso, en habla un poco, Boston. cuenta. Pues sí, claro, este proyecto se llama Negrura. Es un proyecto que estamos en producción ahora mismo y recoge las historias de personas afrolatinas en Boston. Sus historias con momentos felices, con momentos duros, con momentos que han vivido discrimen, y todo con el propósito de visibilizar estas historias y de que tengamos un espacio para hablar sobre estos temas, porque muchos de nosotros hemos vivido situaciones de discrimen en espacios, hemos vivido situaciones de racismo, pero son cosas que a veces uno se guarda y no se discuten. Así que a través de este proyecto busco promover espacio para tener estas conversaciones, porque si no se habla, no podemos mejorar las cosas. Así que hablarlo para que podamos mejorar, en este caso, ese ambiente en la ciudad de Boston. Y estoy componiendo música basada en estas historias. Y hablando de eso, un Pronto por tema, ahí les comparto eso. sí, un tema que obviamente es vital para ti y me gustaría saber desde cuándo el tema de la diáspora, ¿verdad? ¿Lo trabajas en tu discografía? Obviamente tu segundo disco es una referencia muy concreta, tu formación en Boston. Antes de ir a Boston, ¿habías vivido en Estados Unidos o no? ¿Cómo No. fue? ¿Y cómo fue? Ok, llegaste, tú dijiste, voy para Berkeley, que nada más y nada menos que Berkeley, ¿verdad? Hacer tu Ujú. bachillerato. O sea, un colega tuyo, Humberto Ramírez, hizo Sí. también así, ¿verdad? Su bachillerato, ¿no? Porque mucha gente va a hacer la maestría, pero ustedes, yo no, son unos atrevidos los dos. Bueno, él un atrevido y tú una atrevida, y él me contaba en una conversación que fue, buscó ayuda y consiguió que la Asociación de Industriales lo apoyara económicamente y con sus 18 años recién cumplidos, con mucha disciplina, como tú, me decía, yo fui allí a estudiar. Además llegué allí, no Ujú. sé si te pasó esto, y me háblame un poquito de esa experiencia y después volvemos al tema de Boston y la diáspora. Pero él me contaba que cuando él llegó, ¿verdad? Siendo un músico joven, pero muy reconocido ya, con tradición a nivel familiar, de tocar desde los 14 o 15 años orquestas importantes, y llegar allí a Boston y encontrarse con esos monstruos que había como compañeros de clase.
¿Cómo fue para ti la experiencia? Para mí la experiencia en Berkeley fue bien especial, no solo porque estaba era una niña cuando llegué a Boston, porque tenía 18 años recién cumplidos, sino que también, lo que menciona Benjamín, que uno llega y de repente todo el mundo es un monstruo, todo el mundo está tocando increíble y tú dices: "Guau, tengo que sentarme a estudiar, no puedo estar aquí, yo no vine aquí a pasear, yo vine a estudiar". Así que llegar a Boston por primera vez, nunca había visitado el área de Nueva Inglaterra. eh, Llegar a Boston a estudiar, a recibir toda esta mentoría de genios musicales. O sea, los profesores allí, todos y todas tienen una trayectoria musical exquisita. Y recibir mentoría y apoyo y consejo de todos estos profesores y profesoras, pues fue una experiencia súper linda. No solo eso, sino también lo que mencionaba, la diversidad de estudiantes que hay, de talento y de estilos musicales. Para mí eso fue de lo más rico, porque no era todo el mundo estudiando jazz, ni todo el mundo estudiando latino, ni todo el mundo estudiando clásico, era de todo. Gente estudiando jazz, clásico, latino, música india, música de Arabia, música de alguna música folclórica europea, o sea, es como que de todo, sudamericana, y tú te encuentras con tanta música, tantos instrumentos, tantos estilos, que es como empieza a absorber como una esponja, otra vez como una esponja, y eso, todo eso empieza a influenciar la música que hago. Excelente. Entonces ahora vamos a la cuestión, al tema de la diáspora, porque hay mucha gente que viaja, Ujú. pero no viaja realmente, o sea, no va a Disney y se saca fotos que a mí me gusta Disney, dicho sea de paso. Puede ser divertido ir a Sport Center o qué sé yo, con mi hijo quiero ir, Ujú. pero claro, por 2 o 3 días, no necesito tampoco ir todos los años, pero está chévere, uno puede vivir una buena experiencia en Disney o casi en cualquier sitio, ¿verdad? Porque cambias de país, cambias de idioma, cambias de panorama, conoces mucha gente distinta, todo eso es rico, pero alguna gente, ¿verdad? Viaja, pero como que no, pienso que no aprovechan la experiencia. Sin embargo, me da la impresión, o tengo la certeza, debo decir, que en tu caso sí la aprovechaste, no solamente en términos de formación musical, sino de vivencia, ver ese proyecto que estás haciendo en Boston, como es Negruras, Negrura. ¿verdad? Negrura. eh, Has hecho un trabajo con la diáspora. ¿Por qué? Pues desde que llegué, como yo creo que le pasa a todas las personas que se mudan de un lugar a otro, buscas sentirte en casa. Y tuve el privilegio de que a través de personas en Puerto Rico me conectaran con organizaciones puertorriqueñas en Boston. Y ahí fue que encontré Inquilinos Boricuas en Acción, que es una organización de boricuas en Boston, y el barrio boricua que se llama Villa Victoria. Y desde ese primer otoño que yo llegué en el 2014, me metí allí a Villa Victoria y rápido me recibieron con los brazos abiertos, no solo por ser cuatrista, que obviamente imagínate, llegó una cuatrista a Boston a tocar, tú sabes, música jíbara y todo el mundo con la nostalgia de la isla. Me invitaban entonces, mira que te quiero hacer un arrocito, mira Fabiola que te hice esto, mira lo otro, ya de repente familia. Y empiezo a conectar con la diáspora y empiezo a darme cuenta de las luchas de la diáspora, que al igual que en Puerto Rico tenemos muchas luchas, pues ellos han tenido sus luchas, pero ellos tienen algo que es bien especial porque tienen como una lucha doble, porque ellos siguen estando como en Puerto Rico, su corazón está aquí con las luchas de aquí, pero entonces también tienen que luchar en el espacio, en este caso, pues en Estados Unidos, con todas las situaciones sociales que viven a diario, eh, especialmente en el área de Boston, que sucede lo que le llaman en inglés el gentrification, que es que los costos suben demasiado y para las personas comunes y corrientes se les dificulta, ¿verdad?, poder vivir. O sea, Así que hay como un como un desplazamiento, ¿verdad? desplazamiento, exacto. Hay Entonces un la gente de clase media se tiene que empezar a mudar, a irse a las afueras y las ciudades empiezan a llenarse de edificios, de apartamentos carísimos,
Entonces, nada, es como desplazar, como bien dices, desplazar a las personas que han vivido ahí por muchos años. Y conocer sobre todas estas luchas, pues me ha dado una perspectiva bien diferente. Incluso te comparto abiertamente que todo mi crecimiento en Puerto Rico siempre veía a la diáspora como los que se fueron, como los que pues nos abandonaron, se fueron, se quitaron, qué sé yo. Y no fue hasta que viví allá y conocí y vivimos todas estos fenómenos naturales que pasaron en Puerto Rico en los últimos años, que ahí uno se da cuenta que la diáspora está tan presente y que Puerto Rico se ha convertido, en vez de un archipiélago, se ha convertido como sí, seguimos siendo el archipiélago, pero que tiene como elementos de ciudadanos puertorriqueños por todas partes del mundo que representan y que desde sus espacios siempre buscan apoyar a Puerto Rico. Tú sabes que hay un ensayo muy importante, como un cuento de Luis Rafael Sánchez que se titula La guagua aérea. No sé si Ay, lo conoces, sí, sí. ¿verdad? ¿Te acuerdas que él usa esa imagen? A mí me encanta, aunque hoy día ya casi no se usan las guaguas, ¿verdad? Va cambiando todo, pero ese transitar de un lado para el otro como algo muy habitual. Por ejemplo, en mi caso, yo estudiaba en la universidad, vivía en Bayamón, tenía que coger 2 guaguas para llegar a la UPI durante 5 años. Y eran 3 o 4 horas ir y venir de Bayamón a Río Piedra. Así que yo entiendo muy bien lo que es una guagua. Entonces el cuento, si recuerdas, al final, el narrador está hablando con la persona que está sentada a su lado, una señora, y él le pregunta de qué barrio es usted, y él le dice de Nueva York. Así que Puerto Rico tiene, como tú bien decías, barrios en todas partes, ¿verdad? En Nueva York, en Pensilvania, bueno, en donde no, en donde no, Y es bien importante porque es como tenemos aliados en diferentes partes del mundo que cuando aquí estamos en el archipiélago y necesitamos ayuda, tenemos todos estos aliados que están levantando la voz por Puerto Rico desde sus espacios. y vamos a terminar una conversación que me gustaría que durara es, 5 horas, 3 veces por semana, todos los meses por varios años. Y ojalá se me dé ese deseo. No tantas horas porque tenemos que trabajar, pero tanto tú como yo, pero espero que este sea, como dice la película Casablanca, ¿verdad? El comienzo de una larga y linda amistad. Gracias. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo contigo. Pero eso que mencionas me parece muy importante porque en estos tiempos y, ¿verdad? La pandemia, todos los retos, todas las dificultades, además que previas, como tú bien señalabas, ¿verdad? María, los terremotos, la crisis económica, hay como una gran desesperanza. No sé si tú lo percibes así, ¿verdad? Mucha gente, y es comprensible. eh, eh, Como tú bien decías también, ¿verdad? Hay mucho prejuicio con los que se han ido, hay de todo. Ujú, Hay gente que se ha ido por todas las razones. Yo creo que no somos quien para cuestionar las razones de nadie que se exactamente. vaya, así como tampoco podemos cuestionar las razones de quienes se quedan. No hay que entrar en ese tipo de, de juicio, ¿verdad? De prejuicio. Exacto. Ujú, Pero, más sin embargo, me encanta tu trabajo, porque, por ejemplo, tu disco Afroriqueña es producto del llamado encierro este. Y sin embargo, tú has lanzado al mundo una producción exquisita, exquisita. Además que eres cantante también. así es. Entonces háblame un poco, por un lado, primero, de cómo has aprovechado las circunstancias adversas para enriquecerte y enriquecer al país, a nuestro país, que como bien has dicho, tiene fronteras, no, que no tiene fronteras, nuestro país no tiene fronteras. Habría que decir que las fronteras son el planeta, Ujú, ¿verdad? Porque si vas a España y te encuentras unos boricos allá, también te van a apoyar 100%. así Ya es. tendríamos que tener esa red bien, bien, bien aceitada, ¿verdad? Para boricuas por todo el mundo y encontrarnos y gozar juntos. Y invitar a nuestros hermanos latinoamericanos, españoles y del resto del Y del planeta, resto del mundo, claro que sí, ¿verdad? Que somos se una lo gran van a gozar. familia. Una gran familia, nosotros ser agentes
de convergencia. Pero háblame un poco de cómo nace, por ejemplo, tu disco eh, de verdad afroboricua nace en medio de la pandemia como una Ujú. respuesta bien positiva a una situación que tiene a mucha gente absolutamente deprimida y a veces inmovilizada. Sí, la pandemia a mí me dio mucho tiempo que no tenía y quise aprovecharlo, especialmente al principio, ¿no? Que estábamos mucho más encerrados que estamos ahora. Y cuando pasó el verano del 2020, que en Estados Unidos, donde vivo, en Boston, pero en Estados Unidos en general se empezaron a ver situaciones de violencia policíaca contra personas negras y de asesinatos totalmente solamente porque era una persona negra. Vimos lo que le sucedió a George Floyd y otras personas que sucedió como en un mes o 2 meses. Y entonces esta conversación empezó a regresar a la mesa. Las protestas de Black Lives Matter que se dieron en todas las ciudades de Estados Unidos, en Boston, por ejemplo, también estuvimos protestando. En Puerto Rico también se empezó a hablar sobre el racismo en Puerto Rico y las situaciones que se están viviendo. Entonces yo viendo todo esto empecé a reflexionar sobre mi identidad, sobre cómo mi color de piel afecta las experiencias que vivo. Y entonces empiezo a indagar ok, ¿qué es para mí ser una mujer negra? ¿Qué es para mí ser negra puertorriqueña? Y ahí es que entonces empiezo a conectar con las poetas, que empiezo a hacer la investigación sobre poetas puertorriqueñas que hablan sobre estos temas en sus trabajos y empiezo a escribir la música como una reflexión personal y como una forma de redescubrir quién soy y de amar quién soy y de sentirme orgullosa por lo que soy. Así que estoy bien contenta con el resultado de este disco que está disponible en todas las plataformas digitales. Tengo copias físicas también a través de mi website fabiolamendesmusic.com. Y nada, espero que con este proyecto la gente sienta el orgullo y la belleza de nuestra afrodescendencia. Muy bien. Y la cantautora. La cantautora, bueno, yo canto Porque se habla desde que mucho soy de pequeña. la cuatrista de Berkeley. Y entonces Sí, está la cantautora. canto mucho desde que soy pequeña. En la iglesia siempre tocaba el cuatro en el coro y cantaba. Pero no fue hasta que llegué a Boston que empecé a cantar más en mis shows porque me daba cuenta que conectaba mucho más con la gente de esa forma. Pero ya llegó el momento que, ok, ya estoy cantando canciones de otros autores, ya quiero empezar a cantar las mías propias. Y ahí entonces fue que empecé a practicar todo esto de escribir las letras, como te digo, utilizando la poesía como inspiración para desarrollar esa habilidad de escribir letras. Así que ahora me desempeño como cuatrista y como cantautora. Excelente. Bueno, y si te da un día con pintar, pues terminarás siendo una exquisita pintora también. Bueno, y ahora me va a decir, bueno, a propósito, llevo 2 años tomando clases. No, 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 todavía no. Todavía no, Tal todavía vez no. más adelante. Eres una mujer renacentista, ¿verdad? Una Sí. artista plena. Por supuesto que yo veo a la gente cuando habla de ti con tanto orgullo, ¿verdad? Eres ganadora de medallas de oro para nosotros. Pero además te has ganado varias ya te has ganado varias y las que te faltan, porque en tu disciplina vas a seguir ganando medallas de oro y de platino y de todo, con diamantes y todo lo demás. Así que bueno, es un verdadero privilegio conversar contigo, escuchar tu Igualmente, música. gracias. Vamos a estar absolutamente atentos a todo lo que haces, lo vamos a compartir por todas las vías posibles. Cuenta con todo nuestro apoyo, con nuestro respeto, con nuestro cariño y sobre todo con el compromiso de colaborar contigo. ¿Ok? Gracias, Vamos a gracias. seguir hablando, vamos a seguir compartiendo buena música y para mí es un verdadero privilegio eh, que has sido pues, tan generosa de compartir y te puse a pasar un poquito de trabajo para conseguir ese primer disco, ¿verdad? Que Así compartiste es, conmigo. así es, Pero es así que gracias, importante. gracias por No, eso.
Ah, no, gracias a ti. Y te deseo todo el éxito del mundo. Te lo mereces y te lo vas a seguir ganando. Y estamos verdaderamente orgullosos de ti. Y yo creo que está bien. A mí no me gusta mucho decir, ¿verdad? Ha visto de que somos orgullosos porque eres puertorriqueña, pero también está bien decirlo, porque los cubanos están orgullosos de sus artistas cubanos, los brasileños, y eso no significa que somos mejores que ellos, pero estamos en las grandes ligas y tú eres tu cuarto bate del equipo de Puerto Rico, que está al nivel de los mejores del mundo, y ahí estás Gracias, tú. Así que muchas felicidades, mucho muchas éxito, muchas gracias. bendiciones. Igual, Seguimos con contacto contigo de aquí para toda la vida. muchas gracias. Fabiola. Gracias a ti.